que tenemos, las posturas, Claro. Bueno, en realidad la también se relaciona ergonomía, ujú, con el mobiliario quizás ujú. que tenemos para trabajar. Claro, es la ciencia que estudia la adaptación del medio, de lo que son los equipos, las herramientas de trabajo, al trabajador, o sea, al hombre, brindando su mayor comodidad para evitar en qué va a terminar si es que hay de repente condiciones disergonómicas, se llaman. ¿Qué pasaría con esta persona? ¿Qué es lo que va a presentar? ¿Qué queremos evitar cuando nosotros hablamos de ergonomía y evaluamos riesgos disergonómicos? Quizás va a aparecer estrés laboral, trastornos musculares, quizás, Ujú, los ¿Y las músculos musculoesqueléticos. esqueléticos. esqueléticas? Sí, son los principales responsables de los trastornos musculoesqueléticos. Entonces vamos a continuar. No lo pongo en la pantalla completa porque cuando ponemos así, no corre las diapositivas, ¿ya? Entonces la ergonomía es la ciencia que va a estudiar toda esta adaptación de los equipos, del entorno, de las maquinarias, de las herramientas al trabajador, con el objetivo principal de prevenir que haya una lesión o que haya alguna enfermedad musculoesquelética por la no adecuación de esos equipos y herramientas y máquinas. Entonces, para eso tenemos unas normas ISO de ergonomía. Las normas ISO relacionadas con ergonomía laboral establecen directrices y requisitos para diseñar los entornos de trabajo seguros, cómodos y eficientes. Dentro de la ergonomía tenemos una ley, la 375, esa es una norma peruana en la resolución ministerial 375 de riesgos disergonómicos, donde se va a hablar que las principales causas de riesgos disergonómicos son movimientos repetitivos, manejo de cargas manuales y posturas forzadas. Esas tres ya, cópienlo porque probablemente es pregunta de examen, que son movimientos repetitivos, manejo adecuado de cargas manuales y posturas forzadas. Esas son los principales que se van a hablar en ergonomía. Entonces, las principales normas ISO, que son unos estándares internacionales de calidad de trabajo, tenemos en la familia ISO 11228, lo que van a hablar de manipulación manual, la serie ISO 9241, que es la interacción persona-sistema, ¿no? Al ambiente que va a trabajar, y la ISO 45001, que es gestión de la seguridad y salud del trabajo, que integra la ergonomía. Recuerden que dentro de los riesgos que se había evaluado, los peligros, estaban 5. ¿Cuáles eran? ¿Quién recuerda? ¿Riesgos? ¿Qué riesgos había que evaluamos nosotros? Biológicos, químicos, ¿Ya? físicos, Uh-huh. carcinógenos y los inhalados, creo. No, a ver, riesgos biológicos, químicos, físicos, y hay dos que están en Ergonómicos, todas las psicosociales, profesiones. doctor. Ergonómicos y Ergonómicos. psicosociales. Los ergonómicos y los psicosociales, ¿ya? Ya les puse otro, creo. Ergonómicos y los psicosociales. Entonces, las normas ISO, que son de estándares de calidad de trabajo, tienen también dentro de la familia de las normas ISO lo que es para ergonomía. Y a nivel de Perú, la norma 375, en una resolución ministerial 375, donde se evalúa estos factores de riesgo ergonómico. Entonces, en la norma ISO 11228, vamos a ver lo que es el levantamiento y transporte manual de cargas, en el que se publica por primera vez en el 2003, incluye las tareas de levantar y bajar, transporte manual tomando en cuenta respectivamente la intensidad, frecuencia y duración de la tarea. Ahí podemos ver incluso en el esquema, en la figurita, el manejo de cargas manuales. Para la aplicación de esta norma se consideran 3 movimientos siguientes: levantar manualmente, mover el objeto desde su posición de reposo hacia arriba, sin asistencia mecánica como vemos acá; bajar manualmente, mover un objeto desde la posición de reposo hacia abajo, sin asistencia mecánica también, o sea, sin de repente alguna máquina que ayude esto, y esto va a depender del peso porque hay límites permisibles. Y luego transportar manualmente, desplazar un objeto que se mantiene cargado y es movido horizontalmente por una fuerza humana, en este caso, el trabajador. En esta norma ISO, también vamos a ver el empuje y tracción de cargas, ¿no? En el 2007 se publicó la segunda parte de estas normas destinadas al manejo de cargas y se fundamentó de la partida de estas normas son las tablas de NOC y CIEL. ¿Qué se va a establecer las restricciones siguientes? Esfuerzos realizados con todo el cuerpo,
acciones desempeñadas por un solo individuo, fuerzas aplicadas con ambas manos, fuerzas para mover o detener el objeto, fuerzas de manera suave y controlada, fuerzas aplicadas sin ayuda de un apoyo externo, fuerzas a objetos localizados frente del operador y fuerzas aplicadas desde una posición de pie. Estas son las restricciones que se realizan a través de esta normativa. Luego tenemos también un fundamento teórico de partida de esta norma, es el método OCRA, que es un método de evaluación ergonómica, que va a evaluar movimientos repetitivos de extremidades superiores, o sea, de brazo, antebrazo, muñeca y mano, y hombros también, ¿no? Entonces, es una herramienta ergonómica utilizada para evaluar el riesgo de trastornos musculoesqueléticos en los miembros superiores, especialmente en trabajos que implican movimientos repetitivos. Incluso, por ejemplo, si quieren hacer un trabajo de investigación para evaluar esos trastornos musculoesqueléticos en determinadas labores, ya podrían utilizar este método OCRA, que ya está validado, ya no tendrían que pasar el juicio de expertos porque este método ya se utiliza y es un método que ya se encuentra validado y que puede ser utilizado sin que tenga que de repente agregarse algo más, que evalúa alta frecuencia de movimientos, fuerza excesiva, posturas forzadas, falta de recuperación, o sea, que no haya pausas, presencia de factores adicionales, vibración, frío, uso de guantes, entre otros. Esa norma incluso, este método, perdón, está en internet, se puede bajar de manera gratuita y ya tiene todas las fórmulas para que evalúe el riesgo o el nivel de riesgo, en este caso de movimientos repetitivos de extremidades superiores. Luego tenemos la serie ISE 9241, que va a ver la interacción persona y sistema, y va a ser, bueno, su objetivo es mejorar lo usable, la eficiencia y el bienestar del usuario en entornos digitales y tecnológicos. Aquí vamos a ver bastante lo que es el trabajador de oficina, ¿no? Que también presenta riesgos ergonómicos de repente mayor cantidad que en otras profesiones o en otras actividades que se realizan. Luego, de repente, en una clase vamos a ver lo que es la ergonomía visual también, ¿ya? Que también tiene otro punto muy importante. Entonces, se va a establecer los principios y requisitos para el diseño ergonómico de sistemas interactivos como software, hardware, estaciones de trabajo, dispositivos digitales. Acá también se va a ver, por ejemplo, la utilización de correctores visuales o lentes de que sean adecuados para el tipo de trabajo que se va a realizar, porque es diferente. Para lo que son oficinas se debería tener un lente que se llama ocupacional, sobre todo en las personas mayores de 40 años, porque van a tener de repente dos medidas o un lente multifocal que vamos a tener que adecuar a las distancias. No es igual un lente que se va a utilizar cotidianamente a un lente que va a ser para el trabajo, que sería un lente ocupacional. Entonces, esta norma no tiene un solo año, ya que es una familia de estándares que ha sido publicada y revisada en diferentes años, y las partes de la norma se publicaron originalmente en el 92 y luego se han venido actualizando. O sea, ya tienen bastante tiempo estas normas, de lo que son interacción persona-sistema. Las principales partes de esta serie de normas ISO es la ergonomía visual y física, como les fue mencionando, donde hay principios generales, ¿no? Están ya divididas las 9241, del 1 hasta el 9, ¿no? En la primera irá principios generales, diseño de entornos de trabajo visual, que les estaba diciendo, iluminación, fatiga visual, requisitos para las pantallas, las distancias de las pantallas, la iluminación de las pantallas, para los teclados también, ahí recordemos el síndrome de túnel carpiano, diseño ergonómico del puesto de trabajo con pantallas, requisitos para el entorno de trabajo. En lo que es para trabajo con pantallas también tiene que ver el escritorio y la silla que sea ergonómica, porque la espalda tiene que estar recta, el cuello también tiene que estar recto, tratando de no hacer ángulo, porque esto va a aumentar el peso en lo que es la columna cervical y dorsal, y vamos a ver luego cuánto va aumentando ese peso, y va a causar trastornos musculoesqueléticos. A qué distancia tiene que estar, a qué altura, y como les dije, que la parte visual, qué lentes tiene que utilizar y qué iluminación. Y requisitos para dispositivos de entradas como mouse, trackpad, etcétera, ¿no? Los teclados también. Luego tenemos la tercera, que sería la ISO 45001, que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que integra ya la ergonomía. Entonces ahí va a haber los movimientos repetitivos, posturas forzadas que les mencioné, manipulación de cargas manuales, que es lo que se encuentra en la resolución ministerial 375 de nosotros, ¿no? Peruana, del MINSA. Acá le agregan cargas mentales y emocionales, diseño de puesto de trabajo, fatiga física y mental, que también tiene que ver con la parte ergonómica,
Por ejemplo, aquí hay un método que se llama el método REVA y RULA, que va a evaluar todo esto, ¿no? Junto con carga mental y emocional, diseño del puesto de trabajo, carga física y mental también. Entonces, ¿qué tiene objetivo esta normativa? Prevenir lesiones, enfermedades laborales y promover los lugares de trabajo seguros y saludables. ¿Cómo se integra esta norma ISO a la ergonomía? Primero van a identificar los peligros, ¿no? Las organizaciones deben identificar los peligros relacionados con el diseño de trabajo, o sea, los riesgos disergonómicos, en los que va a evaluar movimientos repetitivos, posturas forzadas, carga mental, ritmo de trabajo excesivos, diseño inadecuado de puestos de trabajo también. Luego habrá una evaluación de riesgos y oportunidades, se debe evaluar los riesgos ergonómicos como parte integral del sistema. Como les dije, ahora ya es obligatorio, ¿no? Está dentro de los 5 riesgos que tenemos y también debe estar dentro del monitoreo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ejemplo, manipulación manual de cargas, estrés térmico, carga mental, relacionadas también con otras normas ISO de seguridad y de calidad. Participación de los trabajadores, se promueve la participación activa, no hay una ergonomía activa con participación de los empleados para detección de los riesgos ergonómicos y la propuesta de mejoras. Diseño del trabajo, que requiere considerar una ergonomía en el diseño de trabajo y procesos y lugares de trabajo. Ejemplo, rediseñar estaciones de trabajo para evitar lesiones por esfuerzos repetitivos o fatiga, que no esté muy alta, por ejemplo, en este caso la mesita. La iluminación que también esté directa, ¿no? Aquí hay una iluminación, por ejemplo, que va a ser un rebote en lo que está trabajando. Acá también podría estar bien, entonces ahí se van a dar las recomendaciones para lo que sería iluminación. También de repente la altura de la mesa, ¿no? Y otros entornos de lo que están trabajando. Esta, por ejemplo, tiene que ver mucho con la parte musculoesquelética en los trabajadores de oficina. Especifica los límites recomendados para posturas estáticas que no requieran aplicación de fuerzas externas o que esta sea mínima, teniendo en consideración los ángulos corporales y el tiempo de mantenimiento. Aquí está, por ejemplo, la distancia en la pantalla entre 40 y 75 centímetros, levemente la mirada hacia abajo, algo muy leve, pero tratando de mantener en 90 grados. Ya, un apoyapiés, ¿no? La silla que sea giratoria y ergonómica, que tenga para apoyar también la espalda, y los brazos que también estén en ángulo recto. Entonces define una postura estática de trabajo como aquella que se mantiene por más de 4 segundos consecutivos con leves variaciones. En este caso serían todos los trabajos de escritorio. Propone procedimiento de 2 pasos para evaluar el riesgo, análisis de ángulos, como podemos ver acá en la imagen, y consideración del tiempo que va a estar expuesto el trabajador. En la ISO 6385, relacionada a los equipos y diseño, establece los principios ergonómicos básicos que orientan al diseño de los sistemas de trabajo y define los términos fundamentales. A ver, ratito quieren entrar, creo, sus compañeros. No, no hay nadie más. Me pareció. Ya. Entonces vamos a ver el área de trabajo, ¿no? La altura, estatura del trabajador, asiento para ver la parte anatómica, espacio de movimiento entre las extremidades, controles, maniobras que va a realizar y de acuerdo a ello el diseño del ambiente de trabajo, en este caso del escritorio donde va a laborar. La otra norma ISO 7250 relacionada a los equipos de trabajo, que establece las medidas antropométricas básicas del cuerpo humano para el diseño tecnológico. No es lo mismo de repente comprar uno de esos camiones gigantes o de esas maquinarias pesadas para lo que son minería y tratar de adaptar al trabajador, de repente le ponen un cojín o tratan de adaptar bueno, en este caso el equipo que sería una maquinaria pesada al trabajador, sino tiene que adaptarlo de acuerdo a sus medidas antropométricas, ¿no? Consta de varias partes que definen las medidas que proporcionan resúmenes estadísticos de las poblaciones y de acuerdo a ello se va a aplicar para el diseño y en lo que son la parte automotriz y mobiliaria. El propósito general, proporcionar una base estandarizada de mediciones diseñadas de acuerdo a la población. Como les digo, no va a ser lo mismo para una población de repente de Estados Unidos, de Alemania, de algún otro país que tienen otras medidas antropométricas diferentes a lo que tenemos nosotros en Perú. Entonces, tiene que estar diseñado para el trabajador, que no lesione al trabajador. Ya, eso sería para que sepan un poco de las normas ISO, que es muy importante en lo que es ergonomía. Ya el concepto general ya se sabe.
Van a ver, también ustedes tienen un tema de ergonomía. Vamos a tocar un poquitito esto de qué es lo que ocasiona, ¿ya? O sea, que nosotros, ¿de qué nos estamos cuidando al ver la parte ergonómica? ¿Qué es lo que se va a presentar en los trabajadores? Ya dijeron al comienzo. ¿Qué es lo que se presenta? Trastornos Musculares. los músculos esqueléticos. Ya, por ejemplo, cuando han llevado, de repente, no sé si estuvieron en clases en tiempo de la pandemia y la mayoría era virtual, se iba a presentar y algunos habrán presentado este tipo de trastornos musculoesqueléticos. Esto lo vamos a ver de manera rápida porque hay un tema que ya lo va a tocar en un grupo de seminario. Sí se está proyectando, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí se ve? Sí, acá sí se ve. Ya, entonces, ¿qué vamos a prevenir con la parte ergonómica? Con los diseños ergonómicos, con el manejo de movimientos repetitivos, manejo de cargas manuales y posturas forzadas. Queremos evitar las enfermedades musculoesqueléticas. Bueno, ¿qué son? Son los principales problemas de salud pública. Ya vimos que la mayoría no están consideradas como una enfermedad profesional, sino como una enfermedad relacionada al trabajo. ¿Ya? No está como enfermedad profesional la mayoría porque es multicausal en realidad. Son pocas las que se encuentran consideradas aquí, como por ejemplo el síndrome de túnel carpiano, que sí está como enfermedad profesional. Entonces, a nivel mundial afecta tanto la calidad de vida de las personas como la productividad laboral. Estas afecciones comprometen un amplio grupo de trastornos que van a comprometer todo el sistema musculoesquelético. Entonces, según OMS, las enfermedades musculoesqueléticas engloban a más de 150 afecciones que comprometen el sistema locomotor. Músculos, huesos, ¿no? Tendones, y desde cuadros agudos y de corta duración, como fracturas, esguinces, distensiones, hasta enfermedades crónicas que generan limitaciones funcionales y discapacidades permanentes, como lumbociática, por ejemplo, ¿no? Esas enfermedades suelen manifestarse con dolor persistente, rigidez y reducción, y vamos a ver también con la entrega cuando vemos lo que es control de ausentismo laboral, la mayoría de SIDS o la mayor carga de SIDS está con trastornos musculoesqueléticos, que tiene mayor porcentaje de descansos médicos. Entonces, ¿por qué la mayoría no son consideradas dentro de enfermedades profesionales, sino como enfermedades relacionadas al trabajo? Porque son casi siempre multifactoriales. Y si es multifactorial, ya no es considerada como una enfermedad laboral, porque para enfermedad profesional tiene que haber generalmente unicausal y tiene que estar presente ese agente que va a causar esta enfermedad. En este caso, va a haber factores físicos y biomecánicos, como lo que repetimos anteriormente, manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos de alta intensidad, posturas forzadas o estáticas, exposición a vibraciones, iluminación deficiente, temperaturas bajas, ritmo acelerado de trabajo, permanencia prolongada en la misma postura o posturas forzadas, como les mencioné. Va a tener también que ver con factores organizativos y psicosociales, altas exigencias laborales, falta de descansos o pausas activas, ritmo de trabajo elevado, jornadas prolongadas, acoso, intimidación, discriminación, que sería la parte de psicosociales, y baja satisfacción laboral. Y organizativos y psicosociales, antecedentes médicos, la condición física, estilos de vida, hábitos, sobrepeso, obesidad, algunas otras patologías que tengan previamente su examen preocupacional. Epidemiológicamente, a nivel mundial, 1.71 mil millones de personas que padecen alguna enfermedad musculoesquelética. El dolor lumbar es la principal causa de discapacidad, como les mencioné, o de descansos médicos. Representan el 17% de los años vividos con discapacidad. Y para el 2050 se prevé un incremento de 1.000 millones de casos. Y todo esto podría ser prevenible, ¿no? Si es que utilizamos la parte ergonómica, y no solamente en el trabajo, sino en todo lo que realizamos también en nuestras actividades cotidianas. A veces no nos damos cuenta y tenemos posturas inadecuadas. Al cargar la mochila también de repente a un solo lado, al sentarnos también nosotros mismos adquirimos unas posturas inadecuadas, que luego se va a traducir en enfermedades musculoesqueléticas. En América Latina están entre las 5 principales causas de morbilidad laboral, o sea, con descanso médico. Hay factores asociados que ya les mencioné: movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación de cargas, que es los 3 que están en la ley peruana, en la resolución ministerial 375, con impacto directo a la productividad
con impacto directo a la productividad y ausentismo en las labores. En el Perú son reconocidas por el MINSA y la SUNAFIL en el listado de enfermedades profesionales, la resolución ministerial 480, que ustedes ya saben que se divide en 6, y tenemos a esas que son reconocidas: síndrome del túnel carpiano, lumbalgia, pero tiene que estar bien definido el agente causal, porque si que se ve que es multicausal no estaría ahí, y tendinitis, algunas tendinitis, como por ejemplo el codo del tenista también, ¿no? Que se encuentra esa reconocida. Legalmente tenemos la ley 29783, que ya lo han visto repetidas veces y que también se tomó en el examen. Es una ley de seguridad en el trabajo con su resolución ministerial 005, que es el reglamento de esta ley. Y para la parte ergonómica, como ya les mencioné, la 375-2008, que es norma básica de ergonomía, donde se va a ver como riesgos disergonómicos. Entonces, en el marco legal tenemos estas 3 normativas que nos respaldan para realizar nuestro programa de repente de riesgos disergonómicos. Previa evaluación, obviamente, y previos estudios ergonómicos que tiene que encargarse a una persona o un equipo que esté especializado en realizar estos estudios ergonómicos para poder determinar el riesgo real. Entonces, tipo de enfermedades musculoesqueléticas: miembro superior, miembro inferior, en columna. Se podría dividir, si queremos dividirlos en grandes grupos. Pensé que alguien quería entrar porque sonó la pantalla. Bueno, esta parte ya no la vamos a tocar, voy a tocarla de manera muy sutil porque ya al grupo que le toca va a tener de repente que profundizar más. No sé hasta dónde van a desarrollar ellos, ya vamos a definir con la doctora Doris. Entonces tenemos el síndrome del manguito rotador, que es la inflamación del tendón del supraespinoso. Ahí podemos ver la ubicación en esta imagen anatómica. Y bueno, que es la compresión entre cabeza humeral y acromion. Esto vamos a ver bastante que se da en personal de salud, en técnicos que realizan movilización de pacientes, ¿no? Incluso a veces para movilizar pacientes entran varios trabajadores para poder hacer el giro en las sábanas, para poder movilizarlo, sobre todo cuando tienen personas con mucho sobrepeso. De complicaciones: incapacidad para apoyar el brazo, agarrar los objetos, cuando elevan este hombro va a doler mucho, debilidad gradual y crepitación, o sea, sonido. ¿Qué síntomas? Dolor progresivo agudo en la cara superior del hombro, a veces no es muy específico, pero en la zona del hombro, limitación de movilidad, incapacidad para apoyar el brazo y no poder sostener los objetos con el brazo elevado. En general, las epicondilitis, que en este caso del codo, que también algunos se conoce como síndrome o codo del tenista, inflamación de la zona de la inserción de estos músculos, ¿no? Epicondilis fundamentalmente en el extensor radial corto del carpo, que podemos ver acá. Que va a haber dolor lateral del codo a la extensión de la muñeca, disminución de la fuerza de agarre, tumefacción y calor. Características: suele tener un comienzo insidioso y luego va a impedir llevar a cabo ciertos movimientos habituales, como levantar la mano, levantar mucho peso, usar alguna herramienta. También se presenta en algunos deportes, como se les mencioné, el codo del tenista. Síndrome del túnel carpiano, que sí está reconocido como enfermedad profesional, es la compresión del nervio mediano durante su recorrido en el canal de la muñeca del carpo, en la muñeca, como podemos ver acá, va a haber compresión de este nervio, y por eso se llama síndrome del túnel carpiano, por la compresión del nervio mediano. Ya síntomas: dolor penetrante, va a haber como si fueran unas descargas eléctricas, como de repente que le llaman adormecimientos o entumecimientos, el cuarto y quinto dedo, dolor en la cara medial del codo, antebrazo, se va subiendo el dolor, incapacidad de separar los dedos o recoger los objetos pequeños entre el pulgar y el índice porque no va a tener fuerza o ese agarre va a disparar el dolor. Fatiga de la mano, atrofia de los músculos hipotenares, o sea, va avanzando. Va a haber interrupción del sueño también en las etapas avanzadas. Mano en garra, ya la mano prácticamente no va a poder realizar ninguna función. Parálisis del nervio cubital, atrofia profunda de músculos intrínsecos. Para poder diagnosticarlo tiene que hacerse múltiples pruebas y el tratamiento en realidad es quirúrgico, porque si se deja avanzar, va a haber ya atrofia de músculos, parálisis del nervio, mano en garra, entonces quedaría ya con una discapacidad permanente. Bursitis prepatelar, vamos a ver que es la inflamación de la bursa prepatelar que se produce por tensión repetida y prolongada. Por ejemplo, en manejo de cargas manuales.
o de repente caminar por mucho tiempo, las personas que hacen manejo de cargas, por ejemplo, en los mercados, los estibadores, por ejemplo, no solamente tienen la parte de dorsal y lumbar, también tienen estas bursitis prepatelares. Contracción de los músculos que impide el retorno venoso, oprime los vasos sanguíneos y va a producir inflamación. Si es que ya tiene varices previamente, va a incrementar esto. Dolor, hinchazón de piernas y, bueno, pesadas al cansancio, claudicación intermitente y otros síntomas más. Y podría producir también una rotura del tendón de Aquiles por una extensión forzada del pie, rotura del tendón que une los músculos de la parte externa de la pantorrilla, sabemos que es acá, que también se da en algunos deportes, por ejemplo en el fútbol, ¿no? Puede haber esta rotura de ese tendón, con un dolor, hinchazón, imposibilidad de flexión y de ponerse en puntitas de pies. Y también su tratamiento es quirúrgico. Síndrome cervical por tensión, esto se va a dar mucho, como les mencioné, en los trabajadores de oficina, por la posición de esta parte muscular, que debería estar, como les dije, a 90 grados. Un poquito pueden bajar la mirada, pero hasta 15, 20 grados, no mucho, tratando de mantener en línea recta la parte cervical. Va a haber una contractura del trapecio elevador de la escápula, esta comprime los vasos sanguíneos impidiendo el aporte al músculo, entonces va a haber dolor, inflamación, fatiga, cefaleas ocasionales, postura de cuello mantenido va a causar mucho dolor y de repente nos ha pasado a alguno de nosotros, ¿no? A mí sí, en algunas oportunidades presento algunos de estos síntomas y te das cuenta que son por las posturas. Me imagino que ustedes también. También cuando estás operando vas a tener este tipo de síndromes y, por ejemplo, cuando operas en microscopio, con el caso de oftalmología más, entonces a veces sí me pasa a mí también y te das cuenta que es por las posturas que vas adquiriendo. Lo que es que estás por largo periodo, por ejemplo, en el microscopio, en el caso de neurocirugía o de cirugías que son microcirugías, y en el caso de cirugía general también, porque adquiere ciertas posturas que vas a estar por momentos sostenidos o por largos periodos de tiempo. Luego tenemos lo que es lumbalgia aguda y crónica, ¿no? Aguda, hasta 3 meses de dolor intenso en la zona baja de la espalda, con aumento de tono muscular y rigidez, y la crónica cuando ya es más de 3 meses. Y va a haber contracturas de los músculos bajos de la espalda y también tiene tratamiento. Tendríamos que ver también si tiene de repente otros factores como lo que serían las discopatías. ¿Ya? Tortícolis y lumbociática, contracción prolongada del cuello. Existe una rigidez que también se podría dar por un movimiento de un momento a otro o de una manera aguda, o a veces se amanece así también por la postura al dormir. Y lo que se va a ver acá es una contractura del músculo esternocleidomastoideo con una rigidez y va a haber un dolor muy intenso y movimiento limitado, ya que si intentamos moverlo más, esto va a causar un gran dolor. De repente también algunos ya en alguna etapa han tenido tortícolis y ya saben que demora, ¿no? Tienen que dar analgésicos, le tienen que dar para la contracción muscular y bueno, y lo mantienen con frotaciones y rehabilitación. Y en lumbociática va a haber una hernia de disco que presiona el nervio ciático, esa es la principal causa, un dolor intenso en la zona lumbar que se va a recorrer la pierna y el pie, hormigueos y calambres. Y esto sí es bien discapacitante, incluso las personas pueden llegar a una discapacidad como cojear y a veces es irreversible si es que no es tratada a tiempo. Cuando fuera por una discopatía, que es la mayoría de los casos, tendría que hacerse una cirugía. Estos diagnósticos de enfermedades en el entorno laboral se basa en una evaluación integral que combina la historia clínica, que ustedes ya saben, la historia clínica ocupacional, la exploración física y las pruebas complementarias específicas. Entonces, la historia clínica tiene que estar muy bien detallada, tiene que haber un análisis ergonómico del puesto de trabajo, que casi nunca lo tienen en las empresas, evaluación de síntomas como dolor, rigidez, inflamación, limitación funcional, el examen físico buscando el rango articular, la fuerza, ¿no? Estudios de imágenes como radiografías, resonancias, pruebas de electromiografías cuando ya queremos demostrar que existe la enfermedad, y cuestionarios estandarizados como el nórdico, el Cornell, para detectar las molestias musculares de manera general. Y bueno, luego que tenemos esta sospecha, también tenemos que hacer nuestra interconsulta, traumatología, medicina física y rehabilitación, para tener ya de repente un diagnóstico más seguro. En el diferencial es importante diferenciar las laborales de otras patologías que pueden producir síntomas similares, por eso lo dije, es difícil de demostrar que son estrictamente ocupacionales. Ejemplo, el dolor lumbar en específico versus tener una hernia discal,
epicondilitis versus una artritis reumatoidea, síndrome del túnel carpiano versus una neuropatía periférica, tendinitis versus bursitis o esguinces. El diagnóstico correcto requiere correlacionar los hallazgos clínicos con el contexto laboral. O sea, si de verdad estuvo expuesto a factores de riesgo, si hubo una evaluación ergonómica del puesto de trabajo, si se dio las medidas correctivas, se adecuaron los equipos, el entorno laboral al trabajador, si tuvieron de repente sus exámenes cada cierto tiempo y también ir revisando pues los descansos médicos de las personas y por qué patologías son. Ya en tratamiento esta parte ya no la vamos a ver. Vamos a dar algunos ejemplos en lo que es ámbito laboral. Entonces, en lo que es enfermedades musculoesqueléticas y ausentismo laboral, en los trabajadores de la empresa Metrocolor en el 2015 en Lima, la enfermedad más prevalente fue la lumbalgia aguda, 58%, y la lumbalgia crónica, un 9.5%. Como les dije, es la mayoría de descansos médicos en varias empresas. Tenemos, es sintomatología musculoesquelética, su relación con calidad de vida laboral en trabajadores del Hospital Alto Mayo en el 2020. Se evidencia una relación entre el malestar musculoesquelético, específicamente en el brazo derecho, muñeca derecha, izquierda, muslo derecho, izquierdo y mano derecha también. Vamos a ver en otros estudios que la mayor frecuencia de molestias son en el cuello, 93.3%, zona dorsolumbar el 80% y en el hombro 78.3%, que esto fue en docentes de centros de educación básica especial del año 2021. Luego tenemos en otro autor, sintomatologías musculoesqueléticas relacionadas a estilos de vida con factores sociodemográficos durante la etapa de confinamiento por COVID-19. Se presentaron mayor porcentaje de síntomas en la zona lumbar, 64%, cervical, 61%, dorsal, 57%, y de la muñeca y mano, 59%. Recuerden que acá ya había lo que es el trabajo virtual o trabajo de oficina y escritorio. Consecuencias físicas y funcionales, dolor y rigidez de la zona, pérdida de la fuerza, limitaciones de movimiento, fatiga muscular, deformidades articulares, por eso va a llegar a la disminución de la productividad en el empleo y también en las actividades cotidianas que tenga que hacer la persona que se vea afectada por estas patologías. Entonces va a deteriorar la calidad de vida, va a haber costos económicos para el sistema de salud debido al ausentismo laboral, la necesidad de tratamiento médico, impacto en el trabajo que afecta la capacidad de trabajar y va a bajar la productividad. Ya, como conclusiones, vamos a ver que el diagnóstico precoz y tratamiento integral de estas enfermedades son esenciales para preservar la salud ocupacional, evitar la discapacidad y mantener la productividad laboral. La intervención debe ser multidisciplinaria, integrando aspectos médicos, ergonómicos, o sea, tiene que tener su estudio ergonómico del puesto laboral, psicosociales también, porque tiene esta carga psicosocial, y con énfasis en la prevención y bienestar del trabajador. Entonces, ese abordaje evitaría las consecuencias a largo plazo, tratamientos costosos, de repente cirugías, que va a haber pérdida del trabajador, pérdidas económicas, va a buscar una mejora en el tiempo de la enfermedad identificada, si es que se identifica precozmente, y garantizando una mejor calidad de vida del trabajador. Ya, hasta acá estaríamos concluyendo. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos tocado de ergonomía y la relación con enfermedades musculoesqueléticas. Sí, han faltado algunos porque son 56 ustedes. ¿Cuánto es su grupo? A ver el delegado, ¿dónde está? 52 somos, doctora. Ya han faltado 10 personas. Ya, voy a... No salgan todavía porque voy a tomar pantallazo para luego pasar la lista, ¿ya? Voy a tomar, porque si no, después con que llamamos la lista, porque ya los otros alumnos, la doctora me dijo que los iba a dejar salir un poco antes para que puedan ingresar, pero no han ingresado. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna experiencia en trastornos musculoesqueléticos? ¿Les ha pasado alguna vez? De repente en el deporte o también por los mismos estudios, ¿no? Okay.
Ya han faltado, como les digo, 10 personas, ¿no? 10 o 11 personas. Ya lo voy a corroborar. Entonces estaríamos concluyendo con esta parte que estaba pendiente. Ya le estoy pasando las diapositivas a su compañero para que puedan tenerlo para su examen. Y el día miércoles tienen ya los seminarios con la doctora Doris, ella va a estar encargada en esa semana que viene. Eso sería todo entonces, alumnos. Muchas gracias, doctora. Ya, gracias a ustedes.